envía, Señor, apóstoles al reino de tu divino querer. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, ya hemos hablado ampliamente de el primer paso, que es obra toda de la divina voluntad que hizo en nuestra Madre Santísima. La voluntad eterna de Dios se derrama en el germen de nuestra Madre en el instante de su concepción, cuerpo y alma, y su infinita pureza y santidad de la divina voluntad preservan a María de esa mancha. Que en cambio todos, cuando llegamos a ese punto, como llegó ella en el instante de su concepción, de ser concebidos, esta intervención divina de impedir que la mancha se propagara en ella, como le correspondía, como a todo ser humano, en nosotros el Señor deja que esa mancha manche nuestro corazón, nuestra alma, porque esta es por justicia la herencia que toca a todo ser humano, que son los descendientes de Adán y Eva. En nuestra Madre, por una decisión eterna de Dios y en virtud de la misión que ella tenía que cumplir, a ella le conceden esa gracia. La divina voluntad realiza esta obra extraordinaria y ella queda concebida sin mancha. La segunda lección, el segundo paso que hace la Trinidad Santa con ella, el fiat, que hizo en María, todo esto ocurre en el instante mismo de su concepción. El fiat divino entonces hizo su segundo paso, son palabras de ella, acá en la segunda lección. El fiat divino hizo su segundo paso, llevando el germen humano de María, que el fiat había purificado y santificado, ante la divinidad, con el fin de que ella se vertiera a torrente sobre mi pequeñez en el acto de ser concebida. Así que nuestra Madre es el instante en el que están unidos Joaquín y Ana. Nuestra Madre queda concebida y en ese instante la divina voluntad interviene y queda concebida sin mancha. ¿Qué hace a continuación la voluntad eterna de Dios? Conduce la divina voluntad a este germen inmaculado de la más bella criatura que Dios crearía. Es llevado a la presencia de las tres divinas personas. Y el Padre Celestial vertió en ella, derramó en ella mares de potencia. El Hijo, mares de sabiduría. El Espíritu Santo, mares de amor. Así que tenemos el segundo paso. En el primer paso, la divina voluntad desciende del cielo a la tierra para asistir el momento de la concepción de nuestra Madre y preservarla de la mancha. Ya está preservada de la mancha, está llena de gracia, bellísima y enriquecida con todo cuanto podamos imaginar. Ahora, este ser humano inmaculado es conducido a la presencia de la Trinidad. Y ahí el Padre derrama mares, ahora es la persona del Padre, antes es el ser divino, la sustancia de Dios, el acto eterno de Dios, el que ha hecho que la concepción de María sea purísima. Ahora, las divinas personas van a hacer cada una de ellas su parte en esta concepción inmaculada. El Padre derramando mares de potencia, el Hijo de sabiduría, el Espíritu Santo, mares de amor. Es interesante que ambos pasos, primero la divina voluntad y después las divinas personas, se derramen y viertan en el germen de María. Dios, cuando crea algo o a alguien, se dona totalmente a esa realidad que ha creado. Sea una cosa en el universo,
¿Qué decimos en el catecismo? ¿Dónde está Dios? En el cielo, en la tierra y en todo lugar. Está en todas partes. Eso quiere decir que cuando Dios creó la materia, el espacio, el tiempo, el sol, las estrellas, los planetas, el agua, las montañas, las flores y plantas de toda especie, los animalitos, ¿dónde está Él cuando todo esto pasa? Ahí está, en cada cosa, en cada criatura creada por Él, porque si no estuviera, no podría subsistir esa criatura. Luisa, a veces en su amor, entendiendo que todo esto es obra del infinito amor de Dios hacia cada uno de nosotros y hacia ella, Luisa le viene luego a la cabeza el decir: Señor, yo quiero poner un beso y un te amo en cada granito de arena que hay en las playas de los mares, en cada gota de agua que hay en los océanos. Y le viene a la cabeza un pensamiento: pero ¿y quién puede saber cuántas gotas de agua hay en el mar, cuántos granitos de arena hay en las playas? Y en el interior de Luisa, donde Jesús vivía, se mueve y dice: yo sé cuántos granitos de arena hay en las playas y en los desiertos, y cuántas gotas de agua hay en los mares y en los ríos, y si no supiera, no existirían. Porque las cosas existimos, cosas y personas existimos porque Él nos conoce, a cada uno por su nombre, y así conoce cada copo de nieve, cada gota de agua que cae de las nubes, cada granito de arena, cada átomo del universo. Si no lo conociera, si Dios no conociera esas criaturas, no existiría. Así que cada átomo que hay en el universo, yo les hablaba de los quarks, protones, neutrones, partículas subatómicas, si existen, Él las conoce, sabe su número y las llama por su nombre a cada uno. Así que nosotros, que somos un conjunto de trillones de átomos, imagínense si no nos va a conocer. A todos nos conoce y conoce todos los instantes de nuestra vida. Todo para Él está presente, todo está en su presencia, todo lo conoce, conoce hasta lo más hondo de lo que hay en nosotros, mucho mejor que conocemos nosotros a nosotros mismos, y así lo conoce todo. Así que estas divinas personas, luego de haber creado a esta criatura inmaculada, su voluntad la lleva a la presencia de ellas, y ahora añaden, si ya la divina voluntad había hecho esa obra portentosa de dejarla concebida sin mancha, ahora el Padre derrama mares de potencia, el Hijo mares de sabiduría, el Espíritu Santo. Así que imagínense los mares que contiene esta mujer, mucho más grande que el Océano Pacífico, ese que está aquí cerquita, pero mucho más que eso es lo que ha encerrado Él en ella. En el orden espiritual lo encerró todo. Y no una vez, al ser una voluntad libre que libremente daba a Dios su fiat, como lo iba a dar el día de la encarnación, cuando el arcángel Gabriel viene a visitarla, y ella dice: fiat mihi, hágase en mí según tu palabra. Ese fiat no solo lo pronuncia para la encarnación del Verbo, lo pronuncia cada instante de su vida. Jesús en algún capítulo de los Escritos dice a Luisa: ¿te imaginas lo que yo encerré en mi madre? En 6 días, 6 fiat, 6 hágase, creé el cielo y la tierra y todos sus ejércitos. En mi madre pronuncié mi fiat cada instante de su vida. Mi fiat omnipotente es capaz de crear de la nada universos enteros, pues en ella lo pronuncié cada instante, en cada latido de su corazón, en cada mirada suya, en cada pensamiento de mi madre, lo encerré todo. Por eso les digo que
Nuestra madre es un abismo del que jamás terminaremos de hablar. Lo contiene todo lo que era posible contener una criatura, y todas ellas juntas lo encerró en su mamá. ¿Qué es tu mamá? Sí que tenemos una mamá grande y de verdad. Pobres los que son huérfanos de esta madre. Hay tantos, no hay que pedir por ellos. Nuestra madre nos dice que todo esto lo hizo tanto la divina voluntad o el fiat divino como las tres divinas personas. Estamos empezando en su Inmaculada Concepción y ya hay todas estas maravillas. Este es el más grande misterio de nuestra fe, el misterio de la Trinidad, que es un solo Dios. Y esa Trinidad, que es un solo Dios, toda se derrama en nuestra madre. Y dice, porque Él lo hace en todas partes y con todas las criaturas. Pero ¿qué pasa cuando llega a nosotros? Que las puertas están cerradas, como en Belén, cuando iba a nacer Jesús. No había morada para Él en la posada, no había lugar para Él. Y dice Juan en su Evangelio, vino la luz y las tinieblas no la acogieron. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero esto no pasó en la Inmaculada. En la Inmaculada las puertas estaban de par en par abiertas desde el primer instante de su concepción, para que Dios pudiera hacer con el consentimiento de María todo cuanto Él quisiera hacer en ella y de ella. Y lo hizo. Hasta el día de su asunción en cuerpo y alma al cielo. Así que de la divina voluntad la hizo quedar concebida en su océano interminable, el fiat, y en él los mares infinitos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es hija del Padre, la predilecta, la madre del Hijo y la esposa del Espíritu Santo. Ahí puertas abiertas absolutamente para que cada una de las divinas personas, que por naturaleza son donación de sí mismas, ese es el misterio de la Trinidad, el Padre que se da todo al Hijo y lo engendra eternamente, el Hijo que todo recibe y todo devuelve a su Padre. Y este amor que va de ida y de vuelta es el Espíritu Santo, el amor infinito, personal con que se aman las divinas personas. Dios es así. Dios es donación de sí mismo, sin medida. Luego, con nosotros, criaturas dotadas de libre albedrío, ahí es donde están los problemas. O puede haber problemas, y los hubo. Porque esas criaturitas con voluntad libre, pues deciden que no quieren vivir con su padre, que quieren hacer lo que a ellas les da la gana, que con los tesoros que ese padre les ha dado de naturaleza, cuerpo y alma, y todo lo demás que él creó para ellos quieren hacer lo que a ellos les da la gana. Y le dicen adiós a su padre, yo me largo, pero dame dinero para vivir. Porque no le dicen al padre, el hijo pródigo no le dice a su padre, mira, yo ya estoy harto de vivir contigo, yo me largo de la casa, me voy a vivir por mi cuenta. Yo me voy a poner a trabajar y a ganarme el sustento con mi trabajo. No, dame tu herencia, dame la parte de la herencia que me toca para irme a hacer mi voluntad. No quiero hacerla. Así somos los hombres, porque nosotros no podemos hacerlo de otra manera. Somos criaturas. Yo les decía, nosotros no somos creadores de nada. Somos cocineros. Combinamos las cosas que nuestro Padre ha creado y luego hacemos lo que nos da la gana. Hacemos las cosas según nuestra voluntad. Y todo esto, pues antes o después, nos lleva como al hijo pródigo, pues ya saben a dónde fue a parar. Y de allá tiene que venir el Creador nuestro que nos ama tanto a rescatar, a convencernos, porque no nos va a meter a su casa a la fuerza.
tenemos que querer volver a casa. Y para poder estar en casa tenemos que recobrar la dignidad y belleza de nuestro Padre que perdimos en el camino, que quedó embarrada con los cochinitos allá en donde fuimos a parar. A Jesús le ha tocado purificarnos, hacer penitencia, expiar y arreglar todo. Y ahora ya el depósito de todos los remedios para que tú y yo podamos volver con la altura, belleza y santidad de nuestro Creador a su regazo, ahora hay que abrazar ese tesoro. Y por eso dice Jesús desde que empieza su evangelio: el que crea y se bautice se salva. El que crea, el que no crea se condena. Porque yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy la luz del mundo. Yo soy el Redentor y Salvador, el único. El que no me acoge a mí se pierde para siempre. El único remedio que la humanidad tenía, y cada hombre y mujer de la historia, para ser puesto a salvo y regresar a casa, de la que desde la concepción habíamos salido, para poder regresar a la casa, necesitamos al sumo y eterno sacerdote, necesitamos al que es el camino, al mediador entre Dios y los hombres, al Salvador y Maestro de los hombres. Y el que no se sigue a Jesús, se pierde para siempre. Y si aquí no lo conociste y no supiste de él, como les decía antes, un día llegará en el que te encontrarás con él, o se encontrarán los que no lo conocen con él. Y descubrirán la verdad absoluta de quiénes somos nosotros, de quién es el único Dios verdadero y de quién es el único pontífice, el único puente a través del cual podemos ser salvos. No hay otro que pueda salvar. Si entendemos salvación por participar de la vida del único y verdadero Dios, el único Salvador es Jesús. No hay otro. Así que cuando nuestra madre es concebida y gracias a los méritos anticipados del que iba a ser su hijo, es concebida inmaculada y las divinas personas se derraman sobre ella, entonces la divina voluntad da a nuestra madre la fuerza de raptar el corazón de Dios. Tiene una misión que cumplir para poder tener ascendencia sobre Dios, esta criatura, y así Dios lo quiso, siendo una criatura humana, para poder hacer fuerza y conquistar de Dios la gracia de ese Salvador, del único que podía salvarnos, el anunciado desde la caída de los primeros padres y reiterada su venida y promesa a lo largo de todo el Antiguo Testamento a través de los profetas de Moisés, para que ese Mesías viniera a la tierra a poner a salvo todo y a todos. Nuestra madre tenía que tener la fuerza para llamarlo. No eran suficientes las oraciones de un pueblo entre todos los pueblos de la tierra y de unos cuantos sacrificios de los que el Antiguo Testamento nos narra cuán infieles eran, continuamente violando las leyes de Dios, rechazando a Dios, sus reyes, sus jefes, los pueblos, prostituyéndose con la idolatría de los pueblos vecinos. El pueblo escogido, traído a la tierra prometida, y ahí se acostaba con todos los dioses que había en los alrededores. ¿Cómo las oraciones de ese pueblo iban a ser capaces de hacer venir al Redentor del mundo? No era suficiente. Hacía falta alguien cuya oración tuviera el poder de arrancar del corazón de Dios el descenso del Verbo a la tierra. Esa era la misión que tenía que cumplir nuestra madre, la de hacer venir al Redentor del mundo a la tierra.
Por supuesto, la iniciativa y la voluntad de venir a redimir a los hombres era voluntad de Dios. Pero hacía falta que hubiera criaturas en la tierra que tuvieran la misma voluntad que Dios, de que el Redentor viniera, y que supieran qué era lo que hacía falta para que viniera. En el Antiguo Testamento no hay una concepción clara, primero, de la encarnación, ni sombra de que el que va a venir es Dios en persona. La segunda, primero, no hay conciencia en todo el Antiguo Testamento que Dios es tres personas. Yahvé, el del Sinaí, el Dios del Sinaí, el verdadero Dios, es una persona. No hay concepto de personas en el Antiguo Testamento, y menos de tres personas en Dios. La verdad, el amor y demás eran como perfecciones que Dios tenía, como cualidades que Dios tenía, pero no eran tres personas. Entonces, si no se conoce, ni podían conocer eso, hasta que el Hijo de Dios no nos revela el misterio de la Trinidad. Si no podían conocer eso, ¿cómo podían entender que lo que hacía falta para resolver el problema de la familia humana era que una persona divina, verdadero Dios, se hiciera hombre? Era imposible para los hombres llegar a esta conclusión. Y sin embargo, era la única solución para toda la familia humana. Si Dios no se hacía hombre y pagaba por todas nuestras culpas y reparaba y reconstruía todo, no podíamos ser puestos a salvo. A nuestra madre se le da luz desde que es concebida para que comprenda esto, de modo que su oración, sus lágrimas, sus súplicas estén claramente dirigidas a donde tienen que estar dirigidas, y el objeto de sus oraciones sea claro, que haya al menos una sobre la tierra que sepa qué es la necesidad del género humano para poder ser rescatado. A nuestra madre se le da esta gracia, y por eso ella tiene ascendencia sobre las divinas personas. La divina voluntad que reinaba en ella le daba a María esta fuerza que raptaba y enamoraba el corazón de Dios. Era su propia voluntad divina en ella la que enamoraba al Creador. ¿Cómo no lo iba a enamorar? Nuestra Madre María, eso que a ella le fue dado, quisiera verlo también en nosotros. ¿Qué falta a la humanidad para que las cosas vuelvan a ponerse en su lugar? Falta que la divina voluntad reine como en el cielo, así en la tierra. Esto coronará todas las obras de Dios. ¿Y cómo podemos hacer que esta divina voluntad venga y reine en todos como en el cielo, así en la tierra? Llevamos 2000 años. Esposa de Cristo, su iglesia lleva 2000 años pidiéndolo, pero sabemos bien qué es lo que pedimos. O sea, entendemos a fondo todo lo que significa. Cuando ustedes se ponen a leer a los santos y a los teólogos que hablan de lo que significa que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo, casi uno puede llegar a la conclusión de lo que se entiende o lo que se ha entendido es que seamos muy obedientes, así como los ángeles. Rapidito, apenas la voluntad de Dios pide algo, que eso es eso es lo que hay detrás de esas palabras. Y el Señor en los escritos a Luisa le dice: no es eso. Yo no enseñé a rezar: venga tu reino, hágase tu voluntad, danos hoy el pan de cada día. No, yo no enseñé a rezar eso. Yo les enseñé a decir: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. En esas palabras, como en el cielo, así en la tierra, está encerrado este don de mi voluntad como vida de las criaturas.
No se trata solo de hacer mi voluntad. Los primeros padres desobedecieron mi voluntad y perdieron la vida de mi voluntad en ellos, y con ellos todos sus descendientes. ¿Qué fue lo que pudieron hacer los descendientes de Adán y Eva, los que fueron fieles a mi espíritu? Pudieron hacer mi voluntad, no vivir en ella, porque ellos se habían ido de casa con sus primeros padres, habían abandonado mi voluntad como vida. Así que de hijos habían pasado a ser siervos, si hacían mi voluntad. Que los siervos hacen la voluntad de sus amos, pero no poseen la voluntad de sus amos. Un buen sirviente no posee la voluntad de su patrón, de su ama, de su amo. Hace la voluntad de su patrón. Y si la hace bien, se le da su sueldo. Y si no la hace bien, se le echa fuera. Después del pecado original, no poseemos más la voluntad de Dios como voluntad nuestra, como vida nuestra. Estamos a las órdenes de la voluntad de Dios. Y si las cumplimos, se nos da el premio de la vida eterna. Pero no tenemos posesión de la voluntad de Dios. Somos gente, hijos, al servicio de la divina voluntad. Esto ha sido toda la historia hasta nuestros días. Unos mejor, otros peor. El Señor a nuestra madre le da como posesión suya, como herencia, su misma voluntad divina. Por eso a nuestra madre se eleva por encima de todas las criaturas del cielo y de la tierra. Y ella posee como vida propia la voluntad de Dios todos los instantes de su vida. Por eso la inmensa grandeza de ella. Por eso todos los títulos y privilegios que ella posee. Y esta madre, ¿qué quiere que pase en sus hijos? Como trabajo que corone toda la obra de redención de su hijo. ¿Qué es lo que quiere? Pues que esa divina voluntad sea tu vida, como lo fue de ella. No que estés solo al servicio de la voluntad de Dios, por ahí hay que empezar. Porque el que ni siquiera quiere obedecer la voluntad de Dios, pues está caminando, alejándose de la casa del Padre. Lo que nos acerca a la casa del Padre es la obediencia a su voluntad. Tú y yo fuimos exiliados en Adán y Eva y nacimos con pecado original, y de las tinieblas empezamos el camino. Yo soy el camino, dice Jesús. Ven y sígueme, toma tu cruz y sígueme. Vamos a casa. Si obedeces mientras vas a casa, te mantienes unido a Jesús y poco a poco te vas acercando a casa. Es ese palacio eterno de su voluntad donde habitan las tres divinas personas. Si no obedeces, pues vas como el cangrejo para atrás y te arriesgas a quedarte fuera de casa para siempre. Si eres obediente y practicas las virtudes y recibes los sacramentos y rezas y haces bien a tu prójimo, todo lo que Jesús nos enseñó, tú vas de la mano de Jesús por el camino hacia la casa del Padre. Pero hasta que Él no se digne revelarte este regalo, no puedes empezar a decirle al Señor: oye Señor, así como estamos ahí caminando por el camino, no hemos llegado a la meta. La meta de tu obra no es que yo solo sea un buen servidor tuyo, que haga todo lo que tú mandas. Eso no era mi primer padre Adán y Eva, ni fue mi Madre Santísima. Ellos poseían tu voluntad como vida propia. Yo la quiero también. Dame ese don a mí también. Y el Señor dice: bueno, ¿qué hay que hacer para tener este regalo? Jesús Luisa pregunta, le hace esta pregunta al Señor. Si esto es tan grande, porque ya no es solo el que sepamos que tú eres el creador de todas las cosas, que tú nos amas tanto que a pesar del pecado dispusiste que hubiera un Redentor que viniera a reparar y arreglar todo, que obtuviera
en su corazón todos los remedios para sanarnos de todos los males, incluso de la muerte, sino que este Hijo tuyo, tú lo enviaste para restaurar en el hombre el reino de tu voluntad que mis primeros padres perdieron y que poseyó mi Madre Santísima. Yo quiero ese regalo. Luisa pregunta, si es tan grande este regalo, ¿qué tenemos que hacer para poseerlo? Y el Señor responde 3 cosas: quererlo conocer y amarlo, apreciarlo. Así que este don de la divina voluntad que Dios dio al hombre al crear, que Jesús y su madre han merecido para nosotros que se nos restituya, ¿qué tenemos que hacer para poseerlo? Para que nos lo dé de vuelta. Quererlo. Y para eso tiene que haber alguien que te anuncie esto, y ustedes mañana se lo anuncien a otros. Dios quiere dar a los hombres este don de su voluntad. Lo dio al principio y lo perdimos, y hemos vivido en la ignorancia de este regalo, como muchos hoy viven en la ignorancia de que un redentor fue enviado por Dios a los hombres. Hoy combatimos y combaten las naciones contra el Redentor del mundo, porque no quieren obedecerlo, no quieren seguirlo, no quieren reconocer que Él es Hijo de Dios y el Hijo de los hombres. Ya no el reino de la divina voluntad, de la voluntad de Dios no queremos saber nada. Estamos inventando nuevos mandamientos y nuevas normas en total oposición a la voluntad de Dios. Si no conocemos el don de Dios, ¿cómo podemos anhelarlo? ¿Cómo podemos desearlo? ¿Cómo podemos pedirlo? Y por eso el Señor ha venido. Él es la palabra, la que nos revela todos estos misterios. Y quiere que, conociendo, pongamos todo de nuestra parte para que este regalo se nos restituya. Pues nuestra Madre quisiera ver también en tu alma esta vida, estos mismos mares que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vertieron sobre ella en su concepción inmaculada. Los quiere ver en ti, presentes, palpitantes. Quiere ver a la divina voluntad, causa de toda su grandeza, reinante en nosotros. Y para esto hay algo que tenemos que hacer, además de quererlo conocer, de apreciar. Hay que vaciarnos de nuestro querer humano. Y esto sin la gracia de Dios es muy difícil o imposible. Hay que vaciarnos. ¿Cómo puedes, si hay una botella aquí llena de aceite y en ella quieres verter vino, el de las bodas de Caná? Al estar riquísimo, le quedó al Señor maravilloso. Si quieres en esta botella de aceite, que es la única que tienes, derramar vino de las bodas de Caná, del milagroso vino que Jesús produjo en el primero de sus milagros, ¿qué tienes que hacer? Si tienes una botella llena de aceite, pues vaciarla, que no pueden estar las dos cosas al mismo tiempo en la botella. Así pasa nuestra voluntad desde que fuimos concebidos y empezamos el caminar en la vida, aún bautizados. Hemos caminado haciendo lo que a nosotros nos parece que es lo justo o lo que está bien, y otras veces haciendo las cosas mal hechas. Es decir, hemos ido llenando este depósito que es nuestra voluntad, el depósito de todo tu obrar. ¿Por qué crees que al final de la vida, cuando llegues a la presencia de Dios, se va a abrir este depósito? Y ahí están vivos y palpitantes todos tus actos de toda tu vida. En tu memoria quizás no, se han olvidado muchas cosas, pero en tu voluntad cada paso que das está escrito y vive y palpitante. Esos son los pequeños libritos que dice el Apocalipsis, que se van a abrir
al lado del libro de la vida, donde es la voluntad eterna de Dios, donde está escrito en el acto eterno de Dios todo cuanto todos hemos hecho y lo que teníamos que haber hecho. De manera que en ese libro, que es el libro de la vida, está escrita tu vida como debía ser. Y en tu librito es tu voluntad, creada a imagen de la de Dios. Vas escribiendo lo que tú decides hacer. Así que al final, pues se va a poner un librito junto al otro y ahí empiezan los problemas. Lo que le va a decir es, yo creo que te tienes que ir a escribir de nuevo tu librito, porque no escribiste lo que tenías que escribir aquí. Por eso no han oído y leído de esa gente que se muere y vuelve a la vida. No importa de qué religión, de qué cultura, de qué raza son, cuando viven esta experiencia entre la vida y la muerte y el Señor les concede volver, la experiencia de todos, sin excepción, es que primero se dan cuenta que han muerto. Sus almas, muchos de ellos dan testimonio de que ven su cuerpo abajo. Están los médicos o el accidente en el que murieron o lo que sea, y luego después de un instante en el que toman conciencia de que su alma está separada del cuerpo, una luz preciosísima hay delante de ellos, atractivísima, que les atrae. Y en la atracción esta que sienten, empiezan a ver toda su vida, todas sus acciones, pensamientos, deseos, decisiones, intenciones, todo está ahí. Y ahí está eso en la luz de la verdad eterna. Y muchas cosas no encajan con esa verdad. Así que empiezan a sentir dolor por tantas cosas que en su vida no son conformes con esa luz. Y muchos de ellos suplican a esa luz que les permita volver, les permita regresar para reparar todo lo que no se ha hecho, no se hizo conforme a la verdad, al amor, a la santidad, y vuelve. Bueno, pues esto a todos nos va a pasar un día cuando nos encontremos con el Señor. Por eso el Señor quiere que nos ocupemos de hacer bien las cosas todos los días. Yo les decía ayer, todo, dice Jesús, le dice al confesor de Luisa, mira, está atento, todo lo que tú haces, todo viene a mi presencia, todo está en mi presencia. Y si son cosas hechas con pureza de corazón, me hablan bien de ti, todas vienen y están en torno a mi trono, dando vueltas. Y si son cosas que así han sido hechas conformes con mi voluntad, me hablan bien de ti. Si no, están alrededor de mi trono, pero me ofenden, me disgustan, me molestan. Sí, ayer también decía Luisa en el capítulo que leíamos, nosotros vamos con nuestras obras formándole a Jesús un vestido. Si eres una buena costurera, un buen sastre, trata de hacer un traje bonito, porque es todo lo que haces es con lo que vas a vestir al Rey del universo. Así que analicemos bien cómo queremos vestir. Y luego dice Jesús, para poner en su lugar después a cada costurera y a cada sastre, yo después mostraré el vestido que me preparó cada uno a todos los hombres y mujeres de la historia. Así que hay que prepararnos, hay que hacerle un vestido a todo dar al Señor. ¿Y cómo puede ser ese vestido hecho para que quede preciosísimo? Hazlo con su misma voluntad, que es la santidad de las santidades. Hazlo y pídele a Jesús y a tu Madre Santísima que te den las herramientas y que ellos vengan a hacer junto contigo ese vestido.
De manera que cuando todo eso llegue a la presencia de Dios, todo hecho por amor y para la gloria de Dios, hagamos una buena figura. Qué mala figura vamos a hacer si llegamos y lo que le llevamos, todo un vestido harapiento, sucio, mal hecho, cosido mal, sin botones. No podemos llegar así a la casa del Padre, ¿no? Hay que prepararnos, ¿no? Así que nuestra madre, desde concebida, empezó a entender estas cosas. Por eso su vida toda entera no quiso hacer absolutamente nada en el que la voluntad de Dios no tuviera el lugar de honor en su sala. Entonces no dejes que tu voluntad chiquita, con tantas inclinaciones y pasiones que hay en ella, Jesús dice, es del corazón del hombre, eso es lo que mancha al hombre, el corazón que tiene el hombre, que no está limpio, que no es santo, eso es lo que deforma todo. Pues tú pídele al Señor que te dé su corazón, que María nos dé su corazón inmaculado, que estas personas, una divina y la otra humana, la más santa de todas, nos alcancen de Dios la gracia de que Él nos dé su misma voluntad para hacer cada acto que hacemos. Esos son los soles de los que hablábamos al principio. Cada acto hecho, no con tu sola voluntad, sino tu voluntad animada por la divina voluntad, forma un sol divino. Y Luisa, cuando empieza el mes de mayo, no quiere llevarle a la Virgen florecitas, como estas que tenemos por aquí. Le quiere llevar soles, y soles divinos. ¿De dónde vamos a sacar nosotros eso? Nosotros solo tenemos florerías donde podemos hablar de estas flores. Pero ¿y soles divinos de dónde los sacamos? ¿En qué tienda venden de esos soles para comprar y llevarle a Jesús de esa clase de regalos? En su voluntad los hay y ella quiere dártelos si se los pides, si le pides a ella que ella venga a hacer la vida de todas tus acciones. Por eso empezamos: Jesús, te amo, ven, divina voluntad, a pensar en mi mente, ven a circular en mi sangre, que todo mi obrar esté animado por la voluntad eterna de Dios. Es un ejercicio que hay que aprender a hacer, pero para hacerlo y que no lo repitamos como peritos, hay que entender que es y por eso les hago toda esta explicación y nos la da nuestra madre, ¿no? Para entender que tu sola voluntad humana, aunque estés en gracia de Dios, no es capaz de hacer estas maravillas. Necesitamos, y así fueron creados los primeros padres, necesitamos con nosotros una voluntad divina para poder corresponder a Dios como a Dios conviene responder. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a hacer ahora las preguntas. Vamos, tenemos esta media hora, son las 2. No, hacemos 10 minutos. Sí, nada más un minuto para tomar un sorbito. Preparen, si tienen preguntas, preparen. Sí, tiene una pregunta. Tiene el micrófono que es de la primera. ¿Quieres sacar el micrófono? Venimos entonces ahora a esta parte final de lo que tenemos esta mañana, que vamos a dedicarle a preguntas y respuestas. Ojalá que sus preguntas estén relacionadas con el tema que hemos tratado o con este tema del don de la divina voluntad, para no salirnos del tema que estamos. Sí, María Angélica.
ven para acá, con esta. Sí. Bueno, mire, padre, mencionó el libro de la vida y los libritos que cada uno vamos a escribir. Acércate al... Sí, así. Ajá. Mencionó el libro de la vida Sí. y los libritos que son lo que cada uno vamos a escribir. La pregunta es, ¿ese libro de la vida es como Jesús ha hecho nuestras vidas agradables a Dios? Y es como quiere Él que lo hagamos con su ayuda. Bueno, por una parte, antes de ir a ese tema, ya les decía que, y este es el Génesis, en el corazón del paraíso estaba el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Todo ese paraíso estaba lleno de árboles y frutos deliciosos, de todos podían comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. El de la vida y el del conocimiento del bien y del mal representan, uno, la voluntad eterna de Dios. Ese árbol, por supuesto, podían comer, y ese era el del que Dios quería que comieran. Y ese otro era el árbol de la propia voluntad del que no debían comer. Y el Señor les anuncia que si comen de ese árbol, ciertamente morirán. Y en eso terminó todo. Porque a la hora de la prueba fueron seducidos por el diablo para comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el diablo se lo dice a Eva: si comes de este árbol, conocerás el bien y el mal. Y Dios tiene celos. Empezó a poner a Dios horrible, como si fuera un Dios envidioso que no quería que el hombre, que por eso había mandado eso. Así que la vida es la voluntad de Dios. La encarnación de esa voluntad de Dios, por supuesto, es el Hijo de Dios hecho hombre. Ahí están todos los tesoros de sabiduría y ciencia y amor, de misericordia, reconciliación y reconstrucción de toda la historia humana y de la vida de cada uno de ellos. Así que, aunque está escrita en la voluntad de Dios la vida de todos nosotros, con todas sus retorcidas cosas que tienen nuestras vidas, que no son siempre según la voluntad de Dios, todo está ahí. El árbol de la vida simboliza la perfecta comunión de voluntad con la voluntad de Dios. ¿En quién está? En quien, que sea hombre como nosotros, está esa vida perfectamente hecha, como tenía que haber sido hecha, en Cristo Jesús. Él es el primogénito, la cabeza de todo el género humano, y el que repara y expía todo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que en la voluntad eterna de Dios estaba escrito lo que tenía que ser la vida de cada hombre y mujer de la historia. Y está escrito también lo que no fue, lo que no hicimos. Ese tesoro de lo que tenía que haber sido, ¿quién tuvo la tarea y misión de encarnarlo y de hacerlo accesible a nosotros? Pues uno de nuestra raza, el Hijo de María Santísima. Él toma la misión de hacer que esa vida divina, perfecta, que Dios dispuso para cada uno de sus hijos, se hiciera realidad en la tierra. Estaba escrita en el cielo, pero no en la tierra, porque los hombres en la tierra lo que habíamos dedicado a hacer era nuestra voluntad. Entonces, en la humanidad de Jesús, ese libro de la vida quedó todo escrito, todo lo que tenía que ser la vida de cada hombre y mujer de la historia, más la reparación y expiación por todo lo que no se había hecho, todo quedó encerrado en la humanidad de Jesús. Así que cuando se abren los libritos y el libro, por supuesto, lo que se abre es el corazón de Cristo, donde está todo hecho como tenía que hacerse, y donde está la reparación que Él ha cumplido en favor de todo ser humano en toda la historia. Así que ahí es el corazón del Señor, ahí ese es el libro de la vida, está todo en el corazón sacratísimo de Jesús.
Sí. Por la devoción mariana. Acércate tu micrófono. Por devoción mariana que cuando consagramos a nuestros hijos al Inmaculado Corazón de María, quedan bajo la tutela de la Madre y tarde o temprano llegarán a los pies por ella a Jesús. ¿De acuerdo? Desde la divina voluntad, ¿qué podemos hacer como padres para recuperar a estos hijos, o basta lo primero? Por supuesto, ese acto de consagración que empezó con nuestro bautismo, todas las demás consagraciones que hacemos a Jesús, a la Virgen, a la Trinidad, a San José o a quien sea, la consagración en general va dedicada o dirigida a Dios. Pero Jesús es Dios y nuestra Madre es la Madre de Dios, así que podemos bien hacer ese acto de entrega de nosotros y de lo nuestro a Él y a ella, principalmente. Por supuesto, puede ser tu consagración a la Trinidad Sacrosanta. Ellos son los destinatarios últimos de cualquier consagración. Ahora, esto ha empezado y se abren las puertas para hacer esta consagración, cualquiera que sea. Las abre las puertas el bautismo. Por el bautismo hemos sido trasladados del reino de tu consagración, la consagración de tus hijos, si no están bautizados, no consigue que tus hijos sean trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Para eso hace falta un sacramento, hay que nacer de nuevo por el agua y el Espíritu Santo. Ahora, nosotros ya somos nacidos por el agua y el Espíritu Santo al haber sido bautizados. Y a partir de ese momento podemos renovar de alguna manera esa consagración a ellos, tres divinas personas, al Verbo encarnado, segunda persona de la Trinidad, o a la Madre de Dios. Podemos renovarla muchas veces y seguir encomendando y confiando nuestra persona y la de los nuestros y la Iglesia entera y Rusia y todo lo que queramos consagrarle, lo podemos hacer después de que se da el acto inicial, sin el cual ninguna consagración adquiere toda su belleza y toda su riqueza. Así que seguir haciéndolo, ¿no? Tú no puedes cambiar las decisiones de tus hijos. Cuando ellos deciden ser como el hijo pródigo y irse a vivir por su cuenta, tú no puedes cambiar eso. Lo que sí puedes es orar por ellos y renovar a la Virgen, no porque ella no se acuerde, lo sabe todo, pero renovarle a ella la consagración de estos hijos y pedirle que ella haga lo necesario y que tú estás dispuesto, ustedes como padres, dispuestos a colaborar en lo que haga falta, ¿no? Primero dando buen ejemplo, participando, manteniéndose con fidelidad en su vida cristiana y con insistencia pidiéndole a ella que se ocupe de ellos. Y ella escucha, no se pierde ninguna de nuestras oraciones que hacemos cuando las hacemos con sencillez y humildad y confianza. Todo entra en el corazón del Señor y Él lo toma en cuenta. Y más esto es absoluta voluntad suya. Que se saque la lotería tu hijo, eso no sabemos. Se lo puedes pedir a Dios, a lo mejor la situación, las necesidades son muchas. Pero que pidas por la conversión y santificación de tus hijos, para que reciban el don del Espíritu Santo, para que sean prudentes y virtuosos, para que sean buenos hijos, buenos hermanos, buenos padres de familia si ya lo son, y que alcancen la vida eterna. Nunca te equivocas pidiendo esto por los hijos. Háganlo, no dejen de hacerlo. Sí, tienen el... Hola. A ver. Hola. Ahora. En su primera charla de esta mañana, recordaba cuando Jesús decía, vamos a ir al Padre, pero a través de Jesucristo. Y usted recalcó que nosotros en algún momento debemos tomar la decisión en la cual estar frente al Verbo. ¿Qué pasa con aquellas personas
de otras religiones, o con los bebés que mueren en el vientre, y que, como acaba de mencionar ahorita, es a través del bautismo que nos convertimos en hijos de Dios y salimos de las tinieblas. ¿No pueden llegar al cielo? Sí. Nada más que hay otros medios que Dios tiene establecido para ello, ¿no? El modo ordinario para que podamos volver a la casa del Padre es como miembros de Cristo. Por eso Él mandó su iglesia: vayan al mundo entero, enseñen a todas las naciones lo que yo les he enseñado y bauticen a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es quédense sentados, porque por allá por China hay gente que sigue a Confucio, en la India y por allá está el budismo, y por acá todavía no estaba en tiempo de Jesús, pasaron 6 siglos y medio para que empezara el Islam, y luego todo lo que ha ido pasando en la historia. El Señor nos dijo: quédense sentaditos y déjenlos a cada uno ser lo que le dé la gana ser, que no importa, al final todos esos caminos llegan a Roma. No, Señor, no llegan a Roma todos los caminos. Hay un camino, yo soy el camino. Entonces, ¿y qué culpa tienen esos musulmanes o esos budistas o esos hindúes o esos chinos que nunca han oído hablar de Jesús, de no conocer cuál es el camino y la verdad y la vida que les puede dar la salvación eterna? ¿Qué pueden hacer? Como ellos no son culpables de no conocer a Jesús, y Jesús en su providencia no ha dispuesto que llegue todavía algún misionero para anunciar eso, o el mundo se ha encargado de matar a los misioneros para que no lleguen a donde quisieran ellos llegar, pues esa gente es inculpable de eso. Así que, ¿qué son esos seres humanos? Son criaturas humanas, no hijos de Dios. Y esto que quede claro: eres hija o hijo de Dios cuando eres y recibes la gracia de la adopción, y esa se te da en el bautismo. Antes del bautismo, ¿qué cosa eres? Un ser humano. Tienes un cuerpo y un alma. Eres una persona humana creada por Dios, eres criatura de Dios, pero no su hijo. Tú, por tener narices, boca, lengua y corazón y piernas, eres hija del rey Carlos III de Inglaterra. Ustedes son hijos del rey. No sé si les interesaría, pero por motivo de carne y sangre no son hijos del rey. ¿Qué haría falta para que fueran hijos del rey Carlos III de Inglaterra? Que te adoptara el rey como hija o hijo suyo, con un acto oficial de adopción, que te incorporara a la familia real inglesa y a toda su historia y tradición. Mientras ese acto jurídico no tenga realización, tú eres un ser humano que tienes un cuerpo y un alma como la tiene el rey de Inglaterra, pero no eres su hija, no eres su hijo. Así que por ahí hay que empezar. Los que no pertenecen a la fe católica o cristiana, que no han recibido el bautismo en la buena parte de las comunidades cristianas no católicas, y los ortodoxos, por supuesto, el bautismo con el que bautizan es válido. Por tanto, quedas adoptada o adoptado como hijo de Dios. No estás en plena comunión con la iglesia de Jesucristo, pero eres hija o hijo de Dios. Ahora, esos que no han sido bautizados, pues son seres humanos y tienen un cuerpo y un alma, tienen conciencia, y Dios les asiste porque Jesús es la luz del mundo, y toda criatura que viene a este mundo es iluminada por su luz. No con la gracia santificante del bautismo, pero con gracias actuales que hacen posible que ese chinito o esa persona hindú o ese budista o ese musulmán obre rectamente. Si ellos, que es lo único que tienen, con la enseñanza que ellos han recibido, obran rectamente,
según lo que conocen. Todo esto el Señor lo tendrá en cuenta para el día en que se van a encontrar con Él. Algunos de ellos, por amor a la verdad que ellos conocen, algunos darán la vida y serán mártires, no mártires católicos, pero mártires en sus comunidades, por defender la verdad. Y probablemente esa entrega por amor a la verdad, que es por amor a Cristo en último término, les valdrá para que el encuentro con Jesús sea un encuentro hermoso, que les abra las puertas, en el que ellos puedan hacer un acto de adhesión a la persona de Jesucristo. Sin ese acto de adhesión abierto, claro, consciente y libre, no puedes formar parte del cuerpo místico de Cristo. No pudieron hacerlo mientras vivían, tendrán oportunidad de hacerlo a la hora de la muerte. Lo mismo para esos bebés que mueren mientras están gestando o son abortados o lo que sea. Sus almas, cuando la muerte física tiene lugar, se encuentran con el Mesías, con el Redentor de los hombres, y Él les hace ver que Él es el camino y la verdad y la vida, y que al Padre no se va sino por Él. Y entonces tendrán que hacer una decisión libre de aceptación o de rechazo, porque no hay más que o conmigo o contra mí, no hay lugares intermedios. Aquí en la tierra podemos andar del tingo al tango, un día para un lado y otro para otro. Cuando se llega delante de la verdad eterna, ya no hay esa posibilidad. Pero tendrán todos. Dios es misericordioso y quiere, y esto es lo más importante. La voluntad de Él es que todos se salven. Así que por parte de Él hará todo para que todos estos hijos, que no eran hijos, se vuelvan hijos suyos y puedan gozar de la vida eterna. Sí, enciende tu... Ven por acá. Buenos días. Sí. Buenos días, Padre. Buenos días. Yo tengo una duda. Cuando usted mencionó que un siervo hace la voluntad de Dios, y que entonces somos siervos. Pero no sé si he entendido mal. La voluntad de Dios es un don. Es un don. O sea, tenemos que pedirlo para poder estar en la voluntad de Él, no solo obedecerla o vivir conforme a la voluntad de Él. Así es, y es muy importante esto que dices, ¿no? En primer lugar, este es un don. ¿Qué habían hecho Adán y Eva para recibir este don? Nada. ¿Qué hizo nuestra Madre Santísima para tener desde su inmaculada concepción esta voluntad divina como vida en ella? No confirmada, pero dada la voluntad de Dios a ella. Igual dada la voluntad de Dios a Adán y Eva. Pero luego había que pasar una prueba. Y en esa prueba ellos no la pasaron. Nuestra Madre sí la pasó. Ahora para ti, para mí, para quienes empezamos a escuchar esta descripción detallada que Jesús hace de este regalo que dio al hombre y que nos quiere devolver y que nos enseñó a pedir a su Padre, ahora Él nos va desmenuzando de qué va la cosa, qué es lo que hay detrás de ese hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo que les decía, ¿no? Lo que Luisa pregunta y Jesús responde. Tienes que quererlo. Y quererlo es buscarlo, interesarte en él, acercarte a todo lo que te va describiendo la belleza y santidad de este regalo. Y luego, como decía la Virgen al final de esta lección, luego hay que vaciarnos, porque tú quieres el don de la divina voluntad, pero estás llena de ti misma. ¿Qué nos dijo Jesús? No hablando del don de la divina voluntad, sino del don de su gracia. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, vacíese de sí mismo, tome su cruz y sígame.
Entonces igual, la divina voluntad ahora Él nos la está anunciando con detalle abiertamente y nos dice que Él puede y quiere darnos, como la dio a nuestros padres. ¿Qué nos pide a cambio? Que tú le des tu voluntad. Él quiere que tú abras tu corazón a este regalo que Él quiere darte, ¿no? Que le pidas continuamente. Por eso empezamos diciendo, ven divina voluntad. Si la divina voluntad quiere ser vida tuya, es vida de tus miradas, de tus pensamientos, del correr de tu sangre en las venas, de tus pasos, de tus decisiones, de tus oraciones, de tus penas, de todo lo que hay en ti. Y como yo llamo a la divina voluntad para que sea vida de las palabras que voy a decir, pues le llamo, antes de empezar a hablar, le pido a la divina voluntad que ella venga y hable en mí. Y le pido que ella venga a mirar en mis ojos y a moverse en mi movimiento y a rezar en mis oraciones. Hay que pedírselo. Es un don, hay que quererlo. Y luego, ¿qué más hay que hacer? Además de irnos vaciando de nuestra propia voluntad, que es ese aceite del que está llena esa botella, y hay que poner el vino de las bodas de Caná. Hay que sacar ese aceite. Y tengo que irlo haciendo yo. Esto no viene Jesús y Él con un sifón saca todo el aceite y luego pone su voluntad. Él quiere que tú colabores en vaciarte de todo lo que hay en ti. Como a veces cuando se renta o se quiere rentar o vender una casa. El que la va a comprar dice, pero yo no quiero nada adentro. Para comprarte tu casa, la quiero vaciar. Porque yo tengo mis cosas. No me interesan las cosas que tú tienes en la casa que me vas a vender. Yo te la compro si sacas todo. Así que para que la venta se realice, ¿qué tienes que hacer? Pues mandar a traer unas mudanzas o camiones o lo que sea que haga falta para sacar absolutamente todo, porque el dueño que te la va a comprar quiere poner ahí todas sus cosas, porque él no está a gusto con las cosas tuyas, él quiere tener sus cosas adentro. Así que además de quererlo, él quiere que tú colabores. Él va a hacer una obra magnífica. Tu casita la va a convertir en un palacio digno de Él. Así que Él quiere que tú colabores en esta obra, para que tengas también el mérito y el premio de haber puesto todo lo que estaba de tu parte para que Él pueda venir a hacer su morada en tu casa, que es tu voluntad, y extender en ella su reino. Así que pues es un trabajo que hay que hacer. A ver, Padre, sí, Padre, buenos días, buenas tardes. ¿Me escucha, Padre? Sí, escucho perfectamente. Gracias. Yo no sé si entendí bien, pero bueno, las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sabemos que es un solo Dios, pero en la divina voluntad, usted hablaba de la divina voluntad y de las tres divinas personas. Entonces yo quisiera saber, o que me explicara, aclarara cómo está la situación ahí. La divina voluntad corresponde a ese único Dios verdadero, porque la divina voluntad es la substancia. Cuando decimos que Dios es un solo Dios en tres personas distintas, es que ese solo Dios, su ser divino, es común a las tres divinas personas. Por eso les ponía el ejemplo de ese crucero o de ese transatlántico, y les ponía el ejemplo de la barquita. La naturaleza divina, el ser divino, no estamos hablando de personas, sino el ser divino es una realidad es infinita, inmensa, divina, riquísima. Todas las perfecciones imaginables constituyen el ser divino. Y todo ese tesoro lo poseen las tres divinas personas enteramente, con una diferencia. El Padre posee ese tesoro que es el ser divino, el un solo Dios, lo posee como Padre, el Hijo como Hijo y el Espíritu Santo como Espíritu Santo. Por eso les decía
que, haciendo una comparación lejana con el misterio, es el más grande de nuestra fe, que ese transatlántico inmenso, con toda clase de bellezas y propiedades, sería el ser divino. Y en ese barco inmenso que lo contiene todo y a todos, hay 3 pilotos, los 3 dueños por igual de todo el transatlántico. Y son los 3 que gobiernan ese océano infinito de riqueza. Así que la divina voluntad no es una cuarta persona. La divina voluntad corresponde a la unidad de Dios, al ser divino, a la substancia de Dios. Estas son palabras y términos teológicos, no son fáciles, por eso les ponía ese ejemplo que nos ayude un poco a comprender, y siempre nos quedaremos lejos. Sí. Padre, hablando de lo que usted dice, que es difícil entenderlo, ¿verdad? Y hablando de que somos hijos, en Génesis 3:15, Dios Padre le dice a la serpiente su sentencia y habla de que habrá hijos de la mujer e hijos de la serpiente, que Él pone una enemistad entre ellos. Entonces, ¿cómo saber si nosotros somos hijos de la madre o se refiere a los espíritus caídos? No tiene nada que ver con los espíritus caídos. Esta es otra dimensión de la obra de la creación. Ellos fueron puestos a prueba y cada uno de ellos decidió con quién quedarse. Unos quisieron estar con Dios y otros lo rechazan. El infierno empieza y se convierten esos ángeles bellísimos en demonios. Y luego, cuando llegue la hora del juicio final, Jesús juzgará todo y a todos. Él es Dios y es hombre verdadero. Entonces los espíritus quedan a un lado. Los demás, todos somos criaturas de Dios. Si hubieran sido fieles a Adán y Eva, todos habríamos sido de nacimiento y concepción hijos e hijas de Dios. Como tiene lugar el pecado de origen, quedamos privados de la filiación divina, que solo podrá recuperarse por el bautismo o por los méritos anticipados de Cristo en el Antiguo Testamento, de alguna manera no sacramental. Esa circuncisión y la pertenencia al pueblo de Israel les daba esa filiación, pero aún no está clara esa filiación en la Sagrada Escritura, ¿no? Así que son como siervos de Dios todos los que viven aquí. Es con Cristo con quien pasamos a ser hijos de Dios. De la servidumbre en la que estábamos, que era servicio al maligno antes de ser bautizados, pasamos por el bautismo a ser hijos de Dios. Todos. Así que estos que se aliarán con la serpiente y serán descendientes de la serpiente, es porque ellos deciden libremente rechazar a Dios, a pesar de todos los dones que hayan recibido. Y puede haber entre ellos quienes han nacido del agua y del Espíritu Santo. De hecho, el traidor había sido no solo recibido la gracia bautismal por la presencia de Cristo que lo había elegido, sino fue hecho obispo, apóstol, y habla la Escritura de él como el hijo de la perdición. Así que no solo los que no han todavía nacido por el agua y el Espíritu pueden estar aliados con el maligno y trabajar para él, sino aún los que hemos nacido del agua y del Espíritu Santo podemos de tal manera ser descuidados con el don recibido, que podemos, de la marca de salvación que nos fue impresa a la cruz cuando fuimos bautizados, podemos recibir el 666, que no es un número y no es una marca física como los tatuajes. Es que pensemos como el diablo piensa, que odiemos como el diablo odia,
que seamos rebeldes como el diablo es rebelde. Es decir, es la marca en tus tres facultades superiores, voluntad, inteligencia y memoria, que quede la marca de él, porque obras como él. Por eso en el capítulo 8 de San Juan dice: ustedes son hijos del diablo, les dice a los fariseos, porque ustedes piensan como su padre y odian como su padre. En eso se identifican los que tienen una marca y tienen la otra. Entonces no es una marca física, el 666, aunque en un momento en el futuro podamos llegar a que hasta eso haya algo físicamente que se le ponga a la gente, pero no es lo que definirá que eres hija del diablo o de María Santísima. Eso lo define lo que hay en el corazón y en tu voluntad y en tu inteligencia. Y por eso debemos estudiar la verdad que es Cristo, su Evangelio. Por eso debemos pedir a Dios el don de su voluntad, para que mi voluntad y la de Él quieran, caminen juntas. Y por eso hemos de pedir a Dios su Espíritu Santo, que es el amor de las divinas personas, para que en mí no reine mi propio amor, mi amor propio, sino el amor eterno de Dios. Y quienes hacen esto con oración, con participación en sacramentos, con docilidad a la moción y a la inspiración del Espíritu Santo, esos son hijos de Dios, así lo dice San Pablo. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que son movidos por el Espíritu de Dios. Fíjense, aquí eso es interesante para ir a terminar la pregunta y la respuesta. No dice San Pablo los que son en esa ocasión, no dice los que son bautizados, sino los que son movidos por el Espíritu de Dios. Es decir, no basta que seas bautizado, porque puedes ser bautizado y puedes ser un bandido, porque no te educaron o porque tú has prevaricado en tu fe, has apostatado de tu fe y te has dedicado a servir al mal. Entonces, son hijos de Dios, en serio, quienes son movidos por el Espíritu de Dios. El bautismo es el inicio de esto, pero ¿qué mérito tienes tú para ser bautizado? Si fuimos llevados a la pila bautismal cuando éramos niños, ¿qué mérito tienes? Ninguno. Si a mérito hay, es de tus padres y de tus padrinos y de la iglesia que te ha acogido. Todo el mérito está en ellos. Y el premio que Dios vaya a dar, se los va a dar a ellos por lo que han hecho. ¿Cuándo empezarán tus méritos? Pues cuando tengas uso de razón y empieces a corresponder a la gracia del Espíritu que obra en ti porque recibiste el regalo del Espíritu Santo al ser bautizado, y tú empieces dócilmente a seguir al Espíritu Santo. Entonces somos hijos de Dios. Sí. Hola. Ahora. Bueno, Padre, solo para terminar, ¿verdad? Y dejar tal vez esto como bien asentado, se puede decir. Con esta confusión de lo del Hijo de Dios, ¿verdad? Quisiera hacer una pregunta. Muchos están con eso de sí, pero nosotros también somos hijos de Dios, lo que son no cerca de la Iglesia Católica, ¿verdad? Ya sean musulmanes, porque Dios los creó. Entonces yo quisiera preguntar, ¿es doctrina de la Iglesia? Y dentro de la doctrina, yo creo que si siendo doctrina, pues estamos en la divina voluntad y ha sido la voluntad de Dios crear su Iglesia. Entonces, no sé si es doctrina, no sé si es dogma, o sea, dentro de la Iglesia. Eso quisiera saber. No, es palabra de Dios. Entonces, doctrina. Es doctrina. Y doctrina que no es parte del desarrollo de tantas de las verdades de nuestra fe, que a lo largo de los siglos el Espíritu Santo nos ha ido llevando hacia la verdad toda entera, como Jesús dijo. Ahora no son capaces de comprender todo. Les enviaré mi Espíritu y Él les llevará poco a poco hasta la verdad completa.
Pero este tema de la filiación divina es palabra de Cristo a Nicodemo. El que no nace de la... ¿Cómo tú que eres maestro en Israel no entiendes esto? Le dice a Nicodemo. El que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Así que esta es doctrina, palabra de Dios. Lo otro luego son interpretaciones y este malentendido en el que queremos hacer que todo mundo haga lo que haga, todos vayan a ir con sus zapatos y en su coche al cielo. No es así. Tenemos que nacer de nuevo, ser adoptados por Dios, porque perdimos este regalo por el pecado de origen, y el único que nos da el remedio para ir poco a poco saliendo de ese abismo y caminando hacia la luz eterna, que es la Trinidad Santa. El camino es Jesucristo, y tú te incorporas al que es el camino a través del bautismo. Sin el bautismo no estás en el camino que conduce a la vida eterna, y el riesgo que tienes pues es de perderte eternamente. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.